plantee con seriedad y con rigor, enmarcado dentro de una agenda urbana y que cumpla con esos criterios de sostenibilidad. Por desgracia, en esa planificación que les decía que debemos de tener como ciudad, establecer estrategias, establecer objetivos, por desgracia sabemos que tenemos al frente de este ayuntamiento a un Gobierno que funciona solo y exclusivamente con ocurrencia, sin planificación ninguna. Ese plan estratégico, que era el asunto estrella de este mandato por parte del Gobierno municipal, aún seguimos esperando y sin saber qué va a dar de sí. La ausencia de una planificación, de una agenda, de un plan a medio o a largo plazo, se hace incluso mucho más evidente en las tareas que tiene como responsabilidad el Gobierno municipal, que tienen que ver con medio ambiente. Si ya es llamativo en cualquiera otra de las competencias, en materia de medio ambiente es todavía un poco más. Y esto lo único que hace es que perdamos oportunidades como ciudad, cuando el resto de las ciudades de nuestro entorno están hablando y están conjugando un lenguaje para abrir oportunidades que pasa por la sostenibilidad y por el medio ambiente. Si repasamos a lo largo de estos 2 años las actuaciones que han llevado a cabo el Gobierno municipal en materia medioambiental, el balance es muy sencillo. Les podría dar hasta 20 titulares y no hay ni una sola actuación que se haya culminado y en su gran mayoría ni siquiera se hayan iniciado durante estos 2 años de mandato. Con lo cual estamos hablando, como en muchos otros asuntos, de mucho marketing y de cero realidades. Todos hemos visto las imágenes de un dron sobrevolando nuestra sierra, de los titulares sobre los proyectos en torno al río, del Cinturón Verde, un proyecto que aparece en todos y cada uno de los anexos de inversiones, de los proyectos de presupuestos, de los asuntos que van con cargo a los remanentes, y hemos escuchado en más de una ocasión las actuaciones que se van a llevar a cabo sobre la zona del Patriarca, que donde sabemos o hasta donde nos han querido informar ni siquiera se han iniciado. Obviamente, todos los espacios verdes son bienvenidos y necesarios para nuestra ciudad, pero son insuficientes si no somos capaces de encajarlo en ese concepto que desde lo local podemos contribuir a esa sostenibilidad y eficiencia en lo global cuando hablamos del cambio climático. Falla el concepto de tener en cuenta en las decisiones que toma el ayuntamiento conceptos como la sostenibilidad, la política ambiental, que va mucho más allá de construir parques y senderos. Córdoba tiene que preparar y de manera inmediata cuál es su propuesta en materia de futuro para poder pasar a las cero emisiones y estar en consonancia con las directrices de la Unión Europea, que a su vez, además, son las facilitadoras de inversiones y de recursos económicos. Y frente a este vacío, frente a no tener un plan por parte del Gobierno municipal y menos aún en materia medioambiental, el Grupo Municipal Socialista ya lo hizo en el debate sobre el estado de la ciudad y vamos a seguir recordándolo, sí tiene un plan. Sí tiene ese concepto de la agenda urbana, un concepto que va en la línea de las directrices que está en este momento propulsando la Unión Europea y que son garantía para conseguir fondos europeos de recuperación. O nos encajamos en este esquema, empezamos a hablar de ese concepto de agenda urbana y establecemos una estrategia, o vamos a tener muchas dificultades para poder contar con fondos de financiación que lo hagan posible. Es por todo ello que hoy, dentro de los 5 ejes que ya os presentamos en su momento de la agenda urbana que plantea el Grupo Socialista, me vaya a permitir que hoy subraye el concepto de agenda urbana desde la sostenibilidad, desde el concepto de la ayuda al cambio climático y, sobre todo, a construir una ciudad mucho más verde, donde tanto agentes públicos como privados puedan hablar de una ciudad mucho más respetuosa con el medio ambiente, con cero emisiones de CO2 o encarando la responsabilidad de la emergencia climática, que sin duda la tenemos muy encima. Son 5 líneas de trabajo dentro de ese concepto de la Córdoba más verde, dentro de agenda urbana, el espacio que le vamos a dedicar a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente. Por un lado, hablar de movilidad y una movilidad que sea sostenible. En segundo lugar, la producción y el uso de energía verde. En tercer lugar, una singularidad y una característica de esta ciudad que tiene que ser protagonista, el río y la sierra. No tenemos muchas ciudades alrededor que cuenten con estos 2 conceptos y que tengamos la obligación de que estén integrados.
la rehabilitación eficiente de los edificios o, por último, la gestión natural de los espacios públicos. Miren, si hablamos de movilidad, ese concepto de movilidad sostenible, el Ayuntamiento tiene que trabajar mucho más en que los cordobeses y cordobesas tengamos la posibilidad, si queremos, de no tener que usar nuestro vehículo particular ni el transporte privado. Tengamos una red lo suficientemente amplia en materia de transporte público, en una ciudad donde hay una orografía más que razonable, donde las distancias son asequibles y que debería hacernos avanzar muchísimo más rápido. Y, sobre todo, evitar ese consumo del combustible fósil que tiene muchos elementos negativos de cara a las emisiones de CO2. Hay actuaciones que están en la mano del Gobierno municipal, que no necesita a otras administraciones, y es, sin duda, la construcción de carriles bici, del mantenimiento de los mismos, de establecer espacios para que los ciudadanos que utilizamos la bicicleta podamos aparcar la bici en condiciones de seguridad. Un plan de recargas eléctricas que además lo tiene perfectamente establecido en otras ciudades europeas, o ese concepto de la fiscalidad verde para impulsar vehículos eléctricos que nos conecten a lo largo de toda la ciudad y que puedan ser utilizados también, cómo no, como transporte público. Vamos tarde en esta materia y desde luego no podemos consentir sin de alguna manera subrayar los pasos atrás que hemos dado en este tema. Hemos visto cómo en los últimos meses el espacio del centro de la ciudad, en el que habíamos evitado la entrada de vehículos particulares en diferentes tramos horarios a lo largo del día, existe un tránsito desmedido y que provoca verdaderos problemas de tráfico en el resto de la ciudad. Si hablamos de la producción y el uso de energía verde, como el segundo eje del que les hablaba, el Grupo Socialista cree que es necesario poner en marcha un plan de producción de uso de energía verde en los edificios municipales. Estamos hablando de ese concepto nuevo de Smart Green, en el que los edificios pueden no solo hacer un traspaso de energía, sino que esa misma energía puede trasladarse a la flota de vehículos. Les decía también, como tercer lugar, el río y la sierra, dos elementos muy singulares de nuestra ciudad, que han jugado un papel protagonista a lo largo de este año. Ha sido el espacio de expansión durante todos los meses de pandemia, pero todavía no hemos conseguido tener un proyecto que integre verdaderamente tanto al río como a la sierra en nuestra ciudad. El cuarto punto, la rehabilitación de edificios. El Ayuntamiento tendría que proponerse ser la institución que diera ejemplo sobre la rehabilitación de edificios públicos para hacerlo mucho más sostenible. Hablamos del cambio de ventanas, de iluminación, de la climatización de los equipamientos, que es básico para mejorar el confort de los mismos, reducir la factura de la luz, edificios municipales como son las instalaciones deportivas, donde hay mucho margen de mejora. Y tienen que hacerlo y tienen que convencerte que esta es una oportunidad, porque además genera un empleo importante en las empresas de construcción y de cambio de eficiencia energética, y no estar continuamente a rastras con este asunto. El mejor ejemplo de todo es el del proyecto de climatización de los centros escolares. 19 centros escolares que desde el mandato anterior pusimos sobre la mesa la posibilidad de transformarlo directamente con el proyecto de climatización, y que a día de hoy 19 de los centros escolares siguen sin poder utilizar el método de ventilación, de renovación de aire, porque todavía no se ha hecho la mejora de la infraestructura eléctrica para poder conectarlo. Hablamos ya de casi un año en el que ese contrato está en el Departamento de Gestión y en las que a día de hoy no hemos podido todavía hacer uso de ese elemento que beneficia fundamentalmente a la calidad del aire. Invirtamos en edificios para que sean más eficientes, para ahorrar dinero, para dar también ejemplo de cómo podemos contribuir a rebajar considerablemente la contaminación. Y, por último, la gestión natural de los espacios públicos. Y aquí me van a permitir que le diga que el suspenso, ahora que estamos casi que a final de curso, el suspenso es manifiesto. En arbolado, en poda, esta ciudad está deteriorándose a paso agigantado por la desidia de un gobierno local que tendría la obligación de gestionar con mucha más eficiencia nuestros recursos básicos. La agenda urbana es ese plan que les comentaba, ese plan de ciudad que apuesta por una arboleda suficiente y cuidada,
que esté adaptada a las temperaturas de nuestra ciudad, que además tenga un plan de riego, que ahorremos y consumamos de manera eficiente en materia de agua y, sobre todo, que esa naturaleza que nos rodea esté cuidada y de la que nos podamos sentir orgullosos y orgullosas. Podríamos seguir hablando y hacer esta lista de tareas muchísimo más amplia, pero hay que empezar por el principio. Insisto, desde el Grupo Municipal Socialista instamos a este Gobierno municipal y muy especialmente al alcalde a que aproveche para reflexionar en este Día del Medio Ambiente, en este 5 de junio, para reflexionar y rectificar con esa mirada corta que se le está dando desde el Gobierno municipal en materia medioambiental. Es el momento, es la oportunidad para poner en marcha las herramientas, muchas de ellas que están a su mano, para convertir a Córdoba en una ciudad mucho más sostenible, mucho más respetuosa con el medio ambiente. Y termino. Hagamos de Córdoba una ciudad más competitiva, también en este asunto, en uno de los países que tiene que ser más sano en Europa y que tenemos mucho margen todavía de trabajo. Seamos una de las ciudades que más contribuyan en los logros del Objetivo de Desarrollo Sostenible en materia medioambiental, porque tenemos todas y cada una de las características para poderlo hacer. Y compensemos esas emisiones para conseguir ese equilibrio cero en emisiones de CO2 que pueden hacer que Córdoba sea todavía más competitiva y más agradable para vivir. Y aquí me quedo y a vuestra entera disposición.